Avanzamos y le agradecemos la presencia a nuestra siguiente invitada. Un tema que va a tener un seguimiento y va a tener un punto importante en la próxima semana. Nos referimos a la entrega ya del proyecto de ley la próxima semana, del proyecto de ley para viabilizar, regular, establecer cuál es la garantía de este derecho al aborto, este derecho a decidir en casos de violación, en la causal violación, que fue dictaminada por la Corte Constitucional. Para eso vamos a estar conversando en este momento, ya la tenemos en pantalla. Te agradecemos por tu presencia. Atalie Ponce Cepeda es la parte de la equipa de CEPAM. Presentaron propuestas la semana anterior a nivel nacional, una acción simultánea en donde se acercaron a la Defensoría del Pueblo, organizaciones de mujeres y feministas para presentar estos documentos, todos los insumos. Hicieron una gran minga para recolectar una ley que va a garantizar este derecho a decidir. Buenos días, Talie Ponce. Buenos días, Jorge. Buenos días, Verónica. Qué gusto estar acá. Como bien lo dice, sí, yo soy parte de CEPAM Guayaquil, una de las organizaciones que participó en los diálogos nacionales para crear esta propuesta que se presentó ante la Defensoría del Pueblo en estos días. Y bueno, estamos realmente expectantes de ya la entrega por parte de la Defensoría, esta vez a la Asamblea Nacional, donde se va a discutir y aprobar finalmente el proyecto de ley. Telie, ¿cómo poder de alguna manera resumir, digamos, las propuestas que justamente las organizaciones de mujeres, colectivas feministas hicieron llegar en esta propuesta? Bueno, hay varias cosas importantes ahí. Nosotras llegamos como movimiento de mujeres y feministas a algunos acuerdos políticos, de los cuales llegaron también exigencias, que fueron resultados de este diálogo nacional. Una de las cosas más importantes es que esta ley debe abordar las diversas realidades que viven las mujeres, niñas, adolescentes y todas las personas con posibilidad de abortar, víctimas y sobrevivientes de violencia sexual. En ese sentido, lo que estamos proponiendo es que esta ley cuente con una perspectiva interseccional que incluya todos los enfoques de derechos interculturales, étnicas, de género, de movilidad, intergeneracional, económico, etario y discapacidades. Dentro de estos diálogos participamos mujeres de distintas partes del país. Tenemos representantes de personas indígenas, representantes de discapacidades, y es por eso que pudimos lograr un documento que condensa esta mirada interseccional que queremos que se refleje también en el proyecto de ley. Otra de las cosas que fue también parte importante de estos diálogos es que creemos que la ley no debe tener plazos para el acceso al causal violación, porque la causal en sí ya es una excepcionalidad y solo protege a un determinado grupo de mujeres, niñas y adolescentes y personas que pueden abortar. Entonces, el poner plazos sería una restricción y volvería a caer en el tema de la discriminación. Eso es súper importante. Por otro lado, también creemos que el aborto por violación debe ser garantizado por todos los servicios de salud, considerando su nivel de complejidad, ¿no? Ya esto va de acuerdo también a lo que propone la Organización Mundial de la Salud. eh, y hay otros puntos como por ejemplo el proporcionar traducción en lenguaje de señas o en braille en el caso de ser necesario a la persona víctima de violación que necesite abortar. Si, por ejemplo, esta persona no habla español, debe garantizársele también la información en su lengua natal. Estamos hablando, por ejemplo, de comunidades indígenas o incluso, si llegase a existir el caso, de personas migrantes. Eso te Eh, podría decir como por ahora tal vez los acuerdos más importantes, pero hay otras cosas de las que podemos ir conversando. Muchas gracias, Talie. Preguntarte, digamos, en estas últimas semanas, por ejemplo, hemos conocido casos demasiado desgarradores, por ejemplo, de la situación de niñas, principalmente migrantes, como tú comentabas, que en este momento ya se encuentran embarazadas, fueron víctimas de abuso sexual y que, digamos, de alguna manera el hablar de las niñas, hablar de la violación en menores es un tema muy sensible y de alguna manera de pronto puede abrirse la puerta para que al menos se pueda entender este tema dentro justamente de las niñas menores de 14 años. Sin embargo, ¿qué pasa también con las mujeres adultas? Porque muchas veces se menciona, ¿no?, que existe todavía el sesgo de que las mujeres pudieran incluso mentir, desde los sectores conservadores se afirma mucho esto. Entonces, ¿cómo de alguna manera garantizar que esta ley no solamente hable de las niñas, sino de las mujeres en general y de las personas en capacidad de justamente embarazarse?
Bueno, ahí con lo que mencionas creo que hay varios puntos importantes de los que hay que conversar. Por un lado, este discurso antiderecho, ¿no? De decir que las mujeres pueden mentir, va en contra del pensamiento y de la ley de buena fe que rige la legislatura ecuatoriana, ¿no? Nosotros no podemos presumir que alguien va a cometer un delito antes de que lo cometa. No se puede presumir porque eso va en contra de la buena fe. Eso por un lado. Por otro lado, es indolente ese pensamiento con las mujeres que, como bien lo dices, mujeres y niñas han sufrido este tipo de violencia sexual. Hay que recordar que según la Fiscalía hay 4 denuncias diarias de violación en Ecuador. Entonces, no podemos presumir que va a haber mujeres que van a mentir cuando hay una realidad que nos toca y que es demasiado fuerte, ¿no? Ahora, cuando decías lo de garantizar el acceso, una de las cosas que nosotras proponemos en esta propuesta que hemos entregado a la Defensoría del Pueblo es justamente que no haya la necesidad de que la mujer haya presentado ni un juramento de declaración juramentada, perdón, ni una denuncia, ninguna clase de documento legal que vaya a impedir el acceso, porque eso por sí ya es discriminatorio. Estamos hablando de mujeres que viven realidades muy difíciles, en situaciones de pobreza, en situaciones de migración, para las cuales no es tan fácil acceder a ese tipo de cosas. Y lo único que haría esa obligatoriedad de un documento de ese tipo sería restringir el acceso a estas mujeres y niñas. Por eso lo que proponemos es que simplemente con su testimonio y su voluntariedad de acceder al aborto por violación sea suficiente. Esto creemos que garantizaría que realmente se pueda acceder de una forma justa y equitativa para todas. Ahora, este proyecto, estos documentos, estos postulados van a pasar a la Asamblea Nacional. Ya hemos visto en otras leyes que en la Asamblea Nacional los documentos base recolectados justo de participación de la ciudadanía, organizaciones sociales, de mujeres, feministas, pueden tener cambios, de hecho tienen cambios hacia la comisión que recaiga, que el Consejo, el Consejo de Administración Legislativa pueda designar para que trate este proyecto. ¿Cuáles serían los puntos innegociables de cambio, el que se deba garantizar en esta legislación que ustedes han visto en esta recolección, en esta minga de recolección de la construcción del proyecto de ley? Porque claro, puede finalmente interpretarse en la asamblea, los asambleístas pueden cambiar la normativa y resulte ser una ley que no esté cercana a la realidad que viven las mujeres y las personas gestantes en este país. Sí, Jorge, lo que mencionas es fundamental porque realmente, como bien lo dices, va a quedar en manos de la Asamblea, ¿no? Lo que pase. Nosotras tenemos algunos puntos que consideramos que son innegociables, son algunos de los que ya he mencionado. Por ejemplo, el tema de que esté interpretado para todo el mundo, es decir, que todas las mujeres puedan acceder. De ahí sobre el tema de las menores de edad, por ejemplo, también nos parece importante que no haya la obligatoriedad de que un representante legal firme por la niña o la menor de edad, la adolescente, sino que recaiga sobre su voluntad, pero para eso también necesitamos que los prestadores de salud brinden toda la información necesaria a las niñas y adolescentes y bueno, también a las mujeres, por supuesto. Esos puntos que ya he mencionado, también el tema de la objeción de conciencia, que es una de las cosas que hemos conversado al interior de la organización, de las organizaciones y del movimiento feminista de mujeres, es que la objeción de conciencia nunca puede ser un impedimento para acceder al aborto en caso de violación. Si bien un prestador de salud puede objetar conciencia, esto solo aplica primero para el personal médico, ningún personal administrativo puede objetar conciencia, y segundo, si alguna persona llegase a objetar conciencia, tiene que asegurarse de que esa persona va a acceder a su derecho, a garantizarle. Es decir, que si yo como médico digo, no, soy objetor de conciencia, no puedo quedarme ahí, tengo que igual proporcionarle toda la información y derivar ese caso hasta garantizar que realmente ese caso haya obtenido el derecho que necesitaba. Y otra cosa importante también, recordar a la Asamblea que esto que estamos proponiendo no se trata de caprichos, no se trata de algo que queremos, sino realmente que está basado primero en estándares internacionales, en realidades específicas de Ecuador, basado en cifras, en realidades que conocemos las organizaciones porque trabajamos de cerca con estos casos y además en derecho comparado. Nosotras hemos tenido reuniones no solamente entre nosotras, sino también con especialistas en derecho, en organizaciones civiles, en otro tipo de realidades que vienen de México, de Argentina,
de otros países que ya tienen una legislatura que habla sobre este tipo de cosas. Recordemos que, por ejemplo, en Argentina se aprobó hace poco el aborto en todos los casos, pero el aborto en caso de violación ya tenía vigencias hace muchos años. Entonces son países y son expertos que nos pueden dar una mirada real de cómo se ha estado aplicando este tipo de leyes en otras partes de Latinoamérica. Ahora, si bien, digamos, hacer una propuesta de ley para garantizar el aborto en casos de violación es importante y de alguna manera, digamos, garantizaría la vida de las niñas, de las mujeres en un país, sobre todo con una alta cantidad de incesto, pero, por ejemplo, justo de lo que mencionabas, el aborto en todas sus formas. ¿Qué posibilidades hay que acá en Ecuador ya poder instalar ese debate? Bueno, yo creo que primero tenemos que seguir insistiendo desde los medios de comunicación, desde la sociedad civil, desde las organizaciones en la despenalización social del aborto. Eh, Personalmente creo que puede llegar a ser una realidad, no sé cuándo, pero hacia eso estamos caminando, porque realmente pensar en que solamente un grupo de mujeres pueda acceder al aborto sigue siendo discriminatorio. Sin embargo, igual el aborto por violación es una conquista para estas niñas, mujeres, adolescentes que están en situaciones de vulnerabilidad y que han sido víctimas de violencia sexual. Creo que hacia allá caminamos, tenemos que seguir conversando. También estas experiencias de otros países nos ayudan muchísimo, ver lo que está pasando en Argentina, por ejemplo. Hay que seguir buscando estrategias y, por supuesto, también combatir la desinformación. Existe mucha desinformación y muchos mitos alrededor de lo que significa abortar, sobre todo impulsados por grupos antiderechos. Hay mucha propaganda sobre terribles efectos del aborto, o también la idea de que solo las mujeres que son desenfrenadas sexuales abortan, cuando no es así. Eso es desconocer una realidad, y creo que es parte de nuestra labor, de ustedes como medios, de nosotras como sociedad civil, de ir desmitificando esas cosas e informando correctamente, ¿no? De lo que significa abortar y de las consecuencias de abortar, que no son negativas necesariamente porque protegen la salud de las mujeres. Finalmente, que nos puedas contar el nivel de participación que se tuvo para la construcción de esta propuesta, de este documento. Lo decía y lo veíamos la semana anterior presentado en todo el país hacia la Defensoría del Pueblo. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿cuáles son los tiempos para estar al pendiente y que nuestros amigos, amigas conozcan para justo la presentación desde la Defensoría del Pueblo? ¿Cuánto tiempo debe tratar la Asamblea Nacional? Y si es que esta quizá inestabilidad de la dirección de la Defensoría del Pueblo, ustedes han visto que afectará la presentación, porque no es en su calidad la representante o el representante, sino la institución Defensoría del Pueblo la que está a cargo de este proceso. Entonces a veces se interpreta de que si es que cambia la cabeza, pues podría cambiar esto que fue mandato de la Corte Constitucional. Claro, sobre los tiempos voy a empezar. Desde que se entró en vigencia la despenalización del aborto, porque ya está en vigencia, eso es importante recordar, no significa que porque no haya una ley, un protocolo, por así decirlo, no está en vigencia. De hecho, por ahora las mujeres que hayan sido resultado embarazadas producto de una violación, a ellas tiene que garantizárseles el acceso al aborto, pero desde ese momento, que fue el 29 de abril, tenía la Defensoría del Pueblo 2 meses para presentar su proyecto de ley. Estamos dentro de ese periodo, eso significa que hasta el 29 de junio la Defensoría del Pueblo debería entregar el proyecto de ley a la Asamblea Nacional. Luego de esto, según la Corte Constitucional, la Asamblea Nacional tiene 6 meses para aprobar este proyecto de ley, para discutirlo y aprobarlo. Es decir, que en el periodo de 6 meses ya debería estar aprobado. Es importante también recordar a la ciudadanía que la Asamblea Nacional no puede no aprobar este proyecto de ley ni decir esto no va. Esto es una obligatoriedad porque ya la Corte Constitucional así lo decretó. La Asamblea solamente tiene que aprobar esto, que sería como un marco regulatorio para saber exactamente cómo se va a aplicar el aborto por violación. Sobre lo de la Defensoría del Pueblo, me parece súper importante esa pregunta porque no se puede desvalidar todo este proceso que se ha venido viviendo simplemente por una persona a la cabeza. Toda la institución ha estado participando en la construcción de este proyecto con los aportes de la sociedad civil. No solamente los nuestros, han escuchado las distintas voces, ha habido grupos antiderechos incluso, pero la Defensoría del Pueblo como institución tiene la obligatoriedad de construir algo que se ajuste a la realidad de las niñas
adolescentes y mujeres. Entonces esperamos que realmente esta ley escuche nuestras propuestas. Hemos conversado, hemos estado en diálogos en los que hemos participado diversas mujeres de distintas realidades. Entonces esperamos que este proceso siga como tiene que seguir, porque como tú lo decías, no depende de la persona que está a la cabeza, sino de cómo se ha llevado con regularidad, ¿no? O sea, como lo decretaba la Corte Constitucional. Y así tiene que ser y esperamos que se cumplan los plazos. Luego me preguntabas, recuérdame, perdón, la primera parte. Sí, por acá. Finalmente, ¿cuál fue la participación, el nivel de Sí. participación para la construcción del documento? Sabemos que fue un reto porque en medio de la pandemia la participación ha pasado a espacios virtuales, sin embargo hay otros espacios también como pequeños locales que sí se han reunido. Justo, ¿cuál ha sido la participación para la construcción de esta propuesta? Perfecto. Ha habido como dos partes, ¿no? Primero, la parte en la que nos hemos reunido como organizaciones civiles, como feministas, como activistas. Ha sido realmente muy, muy lindo ver cómo decenas de organizaciones hemos participado en esta construcción y cientos de feministas nos hemos reunido, sí, de manera virtual. Eso ha tenido su ventaja también, si bien puede ser pesado conectarse en una pantalla. Hicimos jornadas de horas de trabajo un sábado, varias horas, varios encuentros, mesas de trabajo, pero realmente hemos podido facilitar la conexión desde Guayaquil, con Quito, incluso tuvimos compañeras de la Amazonía que pudimos participar gracias a la virtualidad, ¿no? Entonces eso ha sido lo enriquecedor. En el documento, que no sé si ya lo tienen ustedes en la propuesta, si no lo tienen se los puedo hacer llegar, pueden ver todas las organizaciones y colectivas que convocamos a estos diálogos, y todas las que participaron realmente son decenas, decenas, desde las Comadres, desde Sachi Guarmi, Ruta Feminista, Red de Mujeres. Hay muchísimas, está Zapan Guayaquil, está Surcuna, la Coalición Feminista Universitaria, son un montón. Y bueno, la segunda parte fue ya esta conversación de nosotras como organización de la sociedad, organizaciones de la sociedad civil, con la Defensoría del Pueblo, que nos invitó a diálogos que estaban abiertos, por supuesto, pero distintos espacios en los que también se invitaron a expertos de otros países con diferentes enfoques, expertos médicos, expertos legales, para ir también teniendo mesas de diálogo, ir escuchando las distintas opiniones y sistematizar las opiniones en común para ver qué era lo prioritario en esta ley. Sí, Total, total. quizá una última pregunta. ¿Cómo promover la visión de salud integral? Porque quedo como al pendiente de este tema. Si bien es una responsabilidad, es un tema de salud pública, tiene que ver con otros espacios, tiene que ver también con el ámbito educativo, con el acompañamiento psicosocial, ¿no es cierto? Porque justo estamos hablando de un tema complejo que está presente en la sociedad ecuatoriana y que la ley lo que hace es garantizar esos derechos para que no sean vulneradas las personas, las mujeres, las personas gestantes. En el documento, ¿cómo aborda el tema de la salud integral en estas otras dimensiones? Mira, cuando hablamos de salud, creo que es importante, que es una de las cosas que nos hemos basado, hablar del concepto de salud que da la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que no es solamente una salud física, sino que incluye la salud psicológica e incluso la salud social. Nosotros incluso en Ecuador tenemos otra causal, que es la causal salud, que permite el aborto terapéutico, además de la causal ahora de aborto por violación. Y justamente una de las cosas que buscamos impulsar es que se cumpla, además de la causal de aborto por violación, la causal salud, que busca que las mujeres accedan al aborto cuando la salud o la vida de ellas está en riesgo. Y esta salud incluye también su salud psicológica, por ejemplo, si una mujer cae en depresión por estar embarazada, e incluso la salud social, que es cuando atenta a su proyecto de vida. Pero es importante conocer este concepto global, integral de salud, para entender la aplicación real de esta causal, que lleva muchísimos años en vigencia, pero a pesar de eso, tiene bastantes obstrucciones para que las mujeres puedan acceder a ello. Ahora, en el caso de aborto por violación, entendemos la importancia de la salud en su integralidad, de que las mujeres también accedan
a apoyo psicológico. Eso también debe garantizarlo el Estado, pero también existimos organizaciones de la sociedad civil, como CEPAM Guayaquil, por ejemplo, que brindamos apoyo psicológico a las mujeres en los distintos casos que lo necesiten o en distintos casos de violencia. Eso por un lado. Ahora también me gustaría recordar, cuando hablabas de, por ejemplo, la educación, que me parece súper importante mencionarlo, que el año pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en el caso Paula Guzmán Albarracín. El caso Paula Guzmán Albarracín, una de las cosas que incluye en esta sentencia de la Corte es la obligatoriedad para el Estado ecuatoriano de incluir la educación sexual integral en las mallas curriculares de las escuelas y colegios. Esto es súper importante porque va de la mano con los derechos sexuales y reproductivos y con la salud sexual y reproductiva. Las niñas y adolescentes que conocen sobre la sexualidad integral tienen herramientas para reconocer el abuso, el acoso, y tiene que ver con el consentimiento, ¿no? Van a entender qué es el consentimiento y que esa capacidad de decir sí también las pone en la capacidad de decir no. Entonces, conocer esto y tener esas herramientas tiene que ver con todo esto que estamos hablando, porque puede ser una forma de prevención para la violencia y así también para el aborto. Y si no, si es que han sido víctimas de violencia, para conocer que el aborto es su derecho gracias a este nuevo marco regulatorio. Bueno, Thalie, muchísimas gracias. Nada, un tema bastante interesante, pero a la vez que plantea varios desafíos para las organizaciones de mujeres. Se viene ahorita ya la discusión en la Asamblea. Esperemos que sea una discusión de altura, justamente con argumentos a favor de la vida de las niñas, de las mujeres y sobre todo de esta problemática que, como comentábamos, es una de los problemas más urgentes para justamente la vida de las niñas y las mujeres. Muchísimas gracias. Gracias, Verónica, y gracias, Jorge, por este espacio.